sobre los Incoterms. Estos son términos aceptados por la Cámara Internacional de Comercio. Los Incoterms establecen las responsabilidades de las partes involucradas en términos de quién debe pagar el transporte de las mercancías, cuándo se realiza el traspaso de la propiedad y qué costos y riesgos deben asumir comprador y vendedor. A continuación explicaremos cada uno de ellos. Hola, yo soy Yvonne y ahora que tengo tu atención voy a explicarte algunos Incoterms. Empecemos con el ex-works. Esto significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía en su establecimiento a disposición del comprador. El comprador asume el grueso de los gastos con esta modalidad. Recordemos que el ex-work es un término multimodal, por lo que es utilizado con cualquier modalidad de transporte principal. En cuanto a las obligaciones del vendedor, esto suministra la mercancía y la factura, presta la ayuda que precise el comprador para obtener cualquier licencia, autorización y seguro. También soporta todos los gastos, incluidos los riesgos de pérdida y daño, hasta que la mercancía no haya sido puesta a disposición del comprador. En cuanto a las obligaciones del comprador, este cumple con la carga de la mercancía en el vehículo proporcionado por el mismo o de despacharla de aduanas para la exportación, asume los gastos aduaneros y también reembolsa los gastos que haya realizado el vendedor al prestar su ayuda en la obtención de documentos y permisos. El FCA o Free Carrier es un término multimodal donde dice que el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Si la mercancía se recoge en las instalaciones del vendedor, este deberá asumir los costes y gastos de la carga en el medio de transporte. Si es recogida en cualquier otro lugar, el vendedor no será responsable de la descarga. Las obligaciones del vendedor se resumen en suministrar la mercancía de conformidad con el contrato de venta, obtener licencia de exportación y los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía, y entregar la mercancía a la custodia del transportista designado por el comprador o escogido por el vendedor en el lugar o punto fijado. En cuanto a las obligaciones del comprador, este deberá pagar según lo dispuesto en el contrato de venta, conseguir todas las licencias, autorizaciones y formalidades que necesite. También deberá soportar los gastos de transporte y flete a partir de la recepción de la mercancía por parte del transportista y reembolsar al vendedor los gastos ocasionados por la ayuda prestada. El Fast Free Alongside Ship es un término utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco, mar o vías fluviales de navegación interior. Recemos para que Santa María nos salve. Santa María de Guadalupe, mística rosa, intercede por la iglesia. Uno de vosotros nos rezaba. He sido yo. Me acordaba de un chiste que me han contado. Ay, qué malaje tiene. Tranquilo, existe un seguro que corre a cargo del comprador, sin embargo, este suele ser voluntario. En el FAS, el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle o en barcazas, en el puerto de embarque convenido. En cuanto a las obligaciones del vendedor, estas son las de suministrar la mercancía y la factura comercial según el contrato de compra-venta, realizar todos los trámites necesarios para el despacho de aduanas, asumiendo todos los gastos que dicha tramitación genere, informar al comprador de que la mercancía ha sido entregada al costado del buque designado y realizar los trámites aduaneros necesarios para la exportación. En cuanto a las obligaciones del comprador, este deberá pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compra-venta. El contratar el transporte de la mercancía a partir del puerto de embarque designado, el comprador tendrá que dar al vendedor aviso sobre el nombre del buque, lugar de carga y fecha de entrega requerida y pagará los gastos de inspección previa al embarque. Incoterm FOB Free On Board usa exclusivamente transporte marítimo. En
En este Incoterm, el comprador es el que realiza los pagos de las licencias de importación, así como impuestos, trámites, contrato de compraventa y las formalidades aduaneras. También asume el contrato del transporte desde el puerto de embarque, así como los riesgos de la carga desde el momento en el que sobrepasa la borda del buque. Ahora hablaremos sobre el CFR, Cost and Freight. Este término es utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco, mar o vías fluviales de navegación interior. El vendedor debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino. El riesgo se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido colocada a bordo del buque en el puerto de embarque, mientras que el costo se transfiere del vendedor al comprador en el puerto de destino. Ahora hablaremos sobre el costo seguro y flete en el puerto de destino convenido. No se preocupen, amigos, esto será muy interesante. El medio de transporte es el barco. En este caso, el vendedor paga los gastos y los fletes para hacer llegar la mercadería a un punto en común. Una de las obligaciones del comprador es cumplir con todos los gastos acordados dentro del contrato, además de realizar los trámites aduaneros correspondientes a su importación. Se transfiere la responsabilidad, pérdida o cualquier daño de la mercancía cuando se pasa la borda del buque en el puerto de embarque. En sí, cuando se carga la mercadería, además que se deben cumplir con los pagos de tránsito, derecho, impuestos y los gastos de descarga de su mercadería. Dentro de las obligaciones del vendedor está contratar el buque y pagar el flete y la carga del puerto de destino, además de efectuar el despacho de exportación de la mercadería, incluyendo suscribir a una póliza de seguro para que protejan su mercadería durante el transporte por un mínimo de 110% de su valor. Es lo recomendable. Este precioso Incoterm se llama transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. Estoy segura de que esto les va a ayudar bastante. Este tipo de Incoterms es muy interesante ya que es multimodal, que quiere decir que utiliza diferentes medios de transporte, por ejemplo el barco, el tren, avión o por vía carreteras. El vendedor es encargado de pagar el flete del transporte de la mercadería hasta un punto en común acuerdo, además de despachar la mercadería en aduanas. El daño o la pérdida de la mercadería es responsabilidad neta del comprador cuando se entrega al transportista. Dentro de las obligaciones del comprador se encuentra cumplir con los pagos acordados en el contrato y tener licencia de importación o relativamente su autorización para que se hagan los trámites en la aduana correspondientes a la importación de la mercadería. Además que debe pagar cualquier gasto adicional que se suscite dentro del transporte de la misma. No nos olvidemos de las obligaciones del vendedor. Dentro de este está la responsabilidad de contratar el transporte y de igual forma pagarlo para que lo lleven hasta el lugar convenido, es decir, un punto en común. Hacer el despacho correspondiente de la exportación de la mercadería y obviamente emitir la factura comercial, adquiriendo la licencia de exportación y hacer los trámites aduaneros necesarios para poder exportar la mercancía. Transporte multimodal, donde el vendedor debe contratar y pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el lugar de destino. Además, debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Bueno, yo les voy a hablar acerca del DAT. El DAT es un transporte multimodal donde el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de destino. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar del destino. Vamos a hablar del DAP, que significa entrega en lugar. El término entrega en lugar significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos de transporte hasta el lugar acordado con el importador, en el lugar de destino. Este
Este lugar puede ser un punto, aeropuerto, una terminal, puerto o las instalaciones del importador o cualquier otro. La entrega se produce en el medio de transporte utilizado con la mercancía preparada para la descarga. Por tanto, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, el responsable es el exportador. Ahora vamos a hablar del DDP, que significa entrega de derechos pagados. Significa que el exportador va a ser encargado de los costos y riesgos de transporte, incluidos los derechos aduaneros de exportación e importación, hasta el lugar acordado con el importador en el país de destino. Este puede ser un aeropuerto, puerto, una terminal de carga, las instalaciones del importador o cualquier otro punto. La entrega se produce en el medio de transporte utilizado, con la mercancía preparada para la descarga. Por tanto, si se produce un problema con el transporte, el responsable sería el exportador. Si el problema ocurriese en la descarga, el responsable es el importador. Hola amigos, ¿qué tal? Soy estudiante de la Escuela Militar de Ingeniería. Mi nombre es Diego Armando Velázquez Espeso. Mi nombre es María Cristina.